team, if you like, to meet with John and Yoko. What actually happened was that they released Double Fantasy. We got a call from Bill Fowler, who was head of promotion for Warner Brothers Records. David Geffen had spoken to him and said, look, we need some promotion for this album. Who do you think might be interested? And he said, well, Radio 1. I was very lucky, Tony. I mean, it could have been any of my contemporaries. I mean, John Peel, Simon Bates, Peter Powell, Kid Jensen, all those people I was working with. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a la máquina de pensar cómo arranca esta semana aquí en Radio Uruguay, la máquina de pensar cómo lo pasaron este fin de semana. Espero que bien. Estamos con este frío, que bueno, aquí en la radio no hace mucho frío. Tenemos ahí a Gonzalo Gervás. RKO were the last people to actually talk to him. I think they might have talked to him on the Sunday, but we were the last English team, if you like, to meet with John and Yoko. What actually happened was that they released Double Fantasy. We got a call from Bill Fowler, who was head of promotion for Warner Brothers Records. David Geffen had spoken to him and said, look, we need some promotion for this album. Who do you think might be interested? And he said, well, Radio 1. I was very lucky, Tony. I mean, it could have been any of my contemporaries. I mean, John Peel, Simon Bates, Peter Powell, Kid Jensen, all those people I was working with at the time. It could have been them. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a la máquina de pensar cómo arranca esta semana aquí en Radio Uruguay, la máquina de pensar cómo lo pasaron este fin de semana. Espero que bien. Estamos con este frío, que bueno, aquí en la radio no hace mucho frío. Tenemos ahí a Gonzalo Gervás, muy acalorado en controles de emisión. Lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto, en la producción. Escuchamos al comienzo del programa, que escuchábamos una voz que probablemente no les sonó conocida, porque no es famosa por hablar, sino más bien por cantar. Era la voz de John Lennon en un fragmento de una entrevista que le hiciera la BBC, bueno, después de el último año, antes de que lo mataran, porque estaba hablando ahí del disco Double Fantasy 1980. Pero, ¿por qué vamos a hablar de John Lennon? No hay necesidad de justificarlo. Ya estuvimos hablando el año pasado de Paul McCartney, de Bob Dylan. John Lennon es uno de los grandes del siglo XX, aunque solo fuera, como dijo él, porque yo junté y desarmé la banda Los Beatles. Solamente por eso dice, no voy a discutir quién era el alma mater, quién era el jefe. Simplemente voy a decir que yo la armé y que yo la deshice. En 1964 y en 1965, cuando la juventud de todo el mundo se desmelenaba con las canciones de los Beatles, John Lennon sorprendió publicando dos libros, un libro en el 64 y otro en el 65, que recogían las manifestaciones más disparatadas de su ingenio verbal y visual. Pequeños desvaríos que serían terminantemente clasificados en la muy socorrida categoría de lo inclasificable. Se trataba de dos libros pequeños que llenos de dibujos, de una colección de poesía, poesía por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es todo en un idioma pseudo inventado por Lennon, de constantes juegos, constantes dobles intenciones o también, como me hacía acordar un poco a Marieta Caramba, lo que era Marieta Caramba, las personas que entreveran las palabras, pero igual se sabe lo que está diciendo. O también algunos juegos escriturales de Julio Cortázar, en el cual se cambian las palabras, se cambian las sílabas, pero uno se va dando cuenta igual de lo que se está diciendo, aunque no haya ninguna palabra reconocible. Bueno, esta semana vamos a hablar de este libro, por su propio cuento y un españolito en obras. Esta es la traducción en edición bilingüe, que salió creo que en el 2009, 2011, y que está siendo distribuida aquí en Uruguay por la distribuidora Océano. Se trata de una experiencia sorprendente que bueno, vamos a conversar durante la semana sobre este libro y obviamente sobre el señor que lo escribió, el señor John Lennon. Para arrancar la semana, para abrirla aquí en la máquina de pensar, le damos la bienvenida a Jordi Corominas. ¿Cómo andás, Jordi? Bien, bien, aquí tranquilitos de noche en España. Ya relajados hacia el inicio de semana, ¿no? Allá son las 12 o la 1. La 1:05.
La 1:05. Muy bien, gracias Jordi, en primer lugar, por recibirnos a esta hora. Jordi Corominas es un escritor, es periodista, entre otros publicó, autor de La Matemática Beatles, los enlaces en las canciones de los Beatles, pero también ha publicado 2 novelas en catalán, una biografía histórica en italiano, Macrina la Madre. ¿Biografía de quién es esta? Eso es una locura de cuando era muy joven. Bueno, a ver, no es que ahora sea viejo, no, tengo 33 años, pero cuando tenía 25 años vivía en Roma y eso en realidad era un trabajo de la carrera. Yo estudié filosofía y letras y me ofrecieron hacer un trabajo largo y luego el profesor lo publicó y es una cosa sobre una santa y es extraño, porque yo tampoco es que sea ni muy religioso ni nada. pero Macrina se llama la santa. Sí, era una santa que empezó, bueno, fue la pionera a la hora de fundar conventos y todas estas cosas y era un trabajo de un seminario de la licenciatura y ya te digo, al profesor le gustó muchísimo y terminó publicándolo en italiano, con lo cual tú imagínate, ¿no? Con 20 y pocos años que te publicaran en italiano, fue una sorpresa. Sí, no, y yo te quería preguntar porque digo, biografía histórica en italiano, Macrina, bueno, muchas veces el título no tiene que ver con el contenido, pero en general en la biografía histórica se intenta, bueno, que el llamador es el biografiado, ¿no? Una biografía al fin y al cabo, ¿no? Lo que pasa que era un caso, como te digo, muy excepcional. Luego, pues es eso, mi carrera ya ha ido más hacia cauces, como quien dice, más literarios, sobre todo centrados en la poesía y bueno, en este caso lo de los Beatles y Lennon viene porque a mí la música me ayuda mucho a entender también la musicalidad de los versos y bueno, y no se puede entender, creo, hoy en día la literatura sin la música. Es una fuente de inspiración como eterna, ¿no? Y en el caso de los Beatles, pues, ¿qué te voy a decir? Sin duda. En el 2009, Jordi, coeditaste la antología Matar en Barcelona, que es una antología ¿de qué es? ¿De cuentos? ¿De qué es? Es una antología de cuentos. Yo también hago radio, y entonces ahí en Barcelona llevaba en una cadena una sección de crónica negra, y contábamos cada semana un crimen de la historia de Barcelona. Y entonces propusimos a una serie de escritores que hicieran un relato, 12 escritores que hicieran un relato basado en un crimen real, un relato de ficción basado en un crimen real. Y salió esto que, bueno, sigue manteniéndose en librerías, que ya sabes tú que en estos tiempos tan rápidos pues es extraño que un libro dure más de 2 semanas en una librería, ¿no? Sí, sin duda. Así que Matar en Barcelona se mantiene. Es una antología, digamos, de cuentos generados a partir de crímenes verdaderos, si te entendí bien. Sí. Sí, y la idea era que autores que no fueran de género negro escribieran estos cuentos para ver cómo respondían ante el reto, ¿no? Y bueno, salió una cosa bastante variopinta, pero contento, fue una experiencia más. Está buena la idea, está muy buena para importarla acá a Uruguay, está muy bien la idea, está muy bien. Hombre, haz un Matar en Montevideo, ¿no? Sí, Matar en Montevideo. Jordi, sos integrante y fundador del proyecto poético experimental Lo Poesía. ¿Qué tiene que ver, o tiene que ver con el looping? Eso es, a ver, dentro de todas las cosas que uno hace, porque te digo, además, como aquí estamos en crisis y yo encima soy inquieto, pues intento hacer muchas cosas para ganarme la vida, ¿no? Pero esto de poesía es como el proyecto principal, porque cada año escribo un poemario, que además tiene forma de suite, va enlazado, y a partir de este poemario yo hago loops musicales, le pongo proyecciones audiovisuales, lo interpreto en el escenario y lo recito, ¿no? En directo. Y bueno, ya llevo 4 años con ello. Este año el poemario se llama Los Lotófagos, que son los comedores de la flor de loto, que es la que lleva al olvido. Y si todo va bien, me gusta anunciarlo aquí. Si todo va bien, en noviembre lo podré presentar en Uruguay. Así que con muchas ganas. Impresionante, te estaremos esperando. Aparte, así podés venir acá a los estudios de Radio Uruguay. Es un mundial de poesía, digo, que es raro. Sí, el primer mundial de poesía. Como el primer mundial de fútbol se hizo acá en 1930. Exacto. ¿Será por eso? No Esperamos sé.
No sé, a ver, no queremos dar ningún maracanazo aquí tampoco, ¿no? Pero No. que eso fue más tarde, pero... Eso fue más tarde. En 1930 lo ganamos en regla contra nuestros rivales y hermanos, los argentinos. Contra Argentina, ¿no? En el fin de la final del campeonato. Creo que 4-2, creo. Vendemos en son de paz y de diversión, claro está. Además nos han hablado muy bien de Uruguay. Hay mucha gente que me dice que Montevideo se parece un poco a Barcelona, de hecho. A Barcelona, y sí. Tengo, pero gente que ha estado muy borracha, ¿no? Comprobarlo. Sí, gente que ha estado muy borracha, puede ser. Pero bueno, borrachos en todas partes, ¿no? Digo yo. Claro. Jordi, hasta Lennon, bueno, Lennon llega a decir al final de su vida, en una entrevista, la última entrevista que le hicieron en radio, precisamente, ya que estamos hablando por la radio, vos sos un hombre de radio, él decía que bueno, que no había podido tener hijos porque, bueno, los médicos le dijeron que por toda la droga, por todo lo que se había metido en el cuerpo, y un médico chino le dijo, no, tienes que simplemente dejar todo, ¿no? Y vas a tener un hijo. Sí. Y ahí dice John Lennon una frase que a mí me impactó, dice, porque yo hasta el día de hoy, dice, yo tomo un vaso de vino y quedo noqueado. O sea, es eso de que ya va retocando, ¿no? Retocando el... Hombre, a ver, Lennon murió con 40 años, pero y pese a que lo tenemos mitificado hasta cierto punto de manera justa, si se observan las fotos de 1980 antes del asesinato, no parece un hombre de 40 años, tiene la cara más envejecida. Se había metido sus buenas cosas, pero yo creo que también no lo justifico, pero creo que le ayudaron en algún momento en su faceta creativa, que esa es otra, ¿no? Pero bueno, una cosa es la mente y la otra es el cuerpo. Eso es importante, la faceta creativa, porque estamos hablando de alguien que si fue un creador, que es muy difícil, digamos, de clasificar, pero si algo se puede decir de Lennon es que él llevó adelante el nonsense, ese humor absurdo, las imágenes. Él dice que cuando encontró el surrealismo, dijo, esto soy yo, pero lo que me interesa a mí preguntarte, a ver cómo lo opinás, porque él lo dice en otro momento, es que todo el mundo dijo que tenía influencias, bueno, de Joyce y de un montón de Chaucer, de un montón de gente, y él decía que él no había leído a nadie, no había leído a los surrealistas, sí había leído a Lewis Carroll, nada más, y dice Lewis Carroll seguro. Y dice específicamente, y antes de probar cualquier tipo de droga, lo dice así, dice, yo ya hacía todo esto que era un mundo, y pensaba que estaba medio loco, y bueno, cuando encontró los surrealistas como que sintió una identidad. Sí. Yo creo, a ver, que es verdad, porque era un niño con una situación familiar muy complicada, que pasaba en un principio muchas horas solo, y luego pues hizo lo que hacían los niños de su época. Él en los años 50 era adolescente, se juntaba con sus amigos, no mataban las horas en Facebook ni cosas así, ni con videoconsolas, iban por el campo, y Liverpool está lleno de grandes extensiones de campos, y fantaseaban. Aparte, la escuela británica de los años 50 era una escuela que intentaba motivar a los alumnos en lo artístico, y Alicia en el País de las Maravillas era una de las lecturas de cabecera. Quien también estaba absolutamente seducido por Alicia era Paul McCartney, por ejemplo. Y en este sentido ambos coincidían, ¿no? Hay una anécdota muy fuerte de Lennon cuando tenía, creo, 16, 17 años, que es que él paseaba solo por Liverpool y se divertía muchísimo intentando captar las anomalías de la gente. Es decir, dentro de la normalidad intentaba encontrar lo sorprendente, y al fin y al cabo en los libros que estamos mencionando, como El Españolito en Obras y el otro, pues juega eso todo el rato, juega a encontrar el absurdo de lo normal, y es algo que tendremos que hacer todos, de hecho, porque la normalidad no es tan normal como parece, y él incide mucho en eso. Sí, la famosa frase de cerca, la famosa frase, visto de cerca, nadie es normal. Exactamente. Y él fue un maestro en captar esa esencia, que es muy complicada de captar, pero, a ver, es solo prestar un poco de atención y veremos que a nuestro alrededor nada es tan rutinario como parece.
Bueno, es cierto, pero uno lee por su propio cuento, Un españolito en obra, que es, en principio, yo pensé, porque había leído críticas contra la traducción, es muy difícil traducir algo que es todo juegos de palabra en inglés, traducirlo y llevarlo. Aparte no es solo juego de palabra, es como si el narrador apostara a escribir mal, como si fuera un narrador, por decirlo algo en español, un paleto que va entreverando o entreverando las cosas. Y sin embargo no va entendiendo, pero ahí está el tema de gracioso, es el humor que está generando. Pero es muy difícil todo eso traducirlo, generar nuevos juegos de palabra y sobre todo, muy complicado. Y sobre todo generar eso de alguien que está escribiendo mal. Además hay el problema que tú lo dices muy bien, el problema idiomático. Problema idiomático, que el inglés es un idioma que en pocas palabras dice mucho, y en el castellano pues tenemos que construir más la frase, como quien dice, con lo cual la traducción nunca será efectiva. Esto se ve hasta en las canciones, ¿no? Ellos con poco dicen mucho, y bueno, de hecho el mundo anglosajón es el que crea un poco este término de menos es más. Para nosotros, por lenguaje y hasta por tipo de humor, es más complicado. Lo que pasa es que sí que compartimos esta ironía y este gusto por lo hilarante que encontramos en estos textos. Textos que, por otra parte, son más fragmentarios todavía porque van acompañados de dibujos en muchas ocasiones. Sí, y los dibujos también son tonterías. Sí, aparte digo, de los dibujos se nota como que los hacía de una sola, digamos, dibujaba rápidamente, no de una sola línea, no hay ninguna, o por lo menos no se ven grandes correcciones, pero lo que a mí me llamaba más la atención es los textos. Aparentemente él hacía esos dibujos y esos textos desde la escuela o desde el liceo o desde la, digamos, secundaria, para mostrar, y con los propios Beatles también los mostraba en momentos de ocio, digamos, o en ratos muertos, y lo que generaba, la idea era siempre generar un efecto gracioso y nada más. Sí, los cuatro eran muy bromistas. Esto es tan fácil como ir al YouTube y ver vídeos y te encuentras con que preparaban bromas, y de hecho cuando Lennon presenta el españolito en obras, hay un momento en que los cuatro están en la BBC y de repente creo que empiezan a comerse el libro. O empiezan a arrancarle páginas y hacen un simulacro de devoración del libro, ¿no? Pero se ve que sí, que cuando estaban en tiempos muertos entre sesión y sesión, pues dibujaban, se enseñaban los dibujos. También hay que tener en cuenta que Paul, George y John se conocían desde el instituto. Entonces, en el instituto no eran precisamente buenos estudiantes y perdían mucho tiempo dibujando. Y es un hábito que duró, como quien dice, durante toda la historia del grupo, hasta que se enfadaron. Que esa es otra cosa que, bueno, ya daría para 1000 programas, ¿no? Como todo lo de los Beatles, pero siempre hay que pensar que esta gente duró exactamente, además de los discos de estudio, pues casi 13 años. Y mantenerte 13 años cada día con 4 personas es complicadísimo. Sí, si ya cuesta con uno solo, imagínate con 4, ¿no? Claro, no, pero yo analizaba, digamos, que el primer disco, el LP de larga duración, es del 63. Sí. Del 63. Sí, y pero se conocen en el 57. Pero voy a que el primer LP es del 63. ¿No? En larga duración es del 63. Y ellos se separan, digamos, internamente en el 69, en septiembre o en agosto, dice yo no quiero ir más, John Lennon. En septiembre, ¿no? O sea que estamos hablando desde el 60. Cuando pide el divorcio. Claro, pide el divorcio y le dice, no, aguanta un poco más, que va a salir Let It Be. Entonces, en abril del 70, el año siguiente, Paul McCartney dice que se separa. Pero entonces vamos, desde el 63, de esa larga duración, al 69, son 6 años. Sí. Y con esos 6 años... 6 años, pero son... Una intensidad brutal. Son 13 discos, creo. Son 13 discos y son más de 200 canciones. Además, no solo es lo que decía yo de aguantar 4 personas, es aguantar a 3 genios y un acompañante muy fiel, una especie de Sancho Panza musical, ¿no? Que es Ringo Starr. Pero imagínate estar todos los días con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, ¿no? Como aficionado a la música te parece extraordinario porque te gustaría conocerles, pero
estar todos los días con su tensión creativa, la evolución de uno, los retrocesos de otro, la tensión personal, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos eran un grupo, pero cada uno tenía su existencia y estaban en una edad que estás de los 20 a los 30 donde evolucionas inevitablemente, ¿no? Pues todo eso yo creo que es lo que configura también la fascinación que generan ellos. Y sobre todo Lennon, ¿no? Que es un poco el gran mito. Claro. Claro. Ellos dicen en un momento que estaban, digo, no lo dicen con esta palabra, ¿no? Pero era la Beatlemanía, o sea que lo que se generó fue pero tan grande que era como estar bajo un tsunami de cosas permanentemente. Y lo que hacían ellos era encerrarse en el cuarto de baño y hablaban entre ellos con este código, estos chistes en los cuales John Lennon va llevando la voz cantante. Y una cosa que aparece en los ensayos de Let It Be, John Lennon, que se ve que eso viene de la secundaria, ¿no? Imitando con voces, poniendo voces de señor mayor, imitando y continuamente parodiando, continuamente riéndose de todo. John Lennon además podían tener un humor mucho más ácido que el que sale en el libro. Se ve que en Melbourne, sin ir más lejos, creo que era en Melbourne o en Adelaida, ¿no? Hicieron la gira australiana y se encontraron con 300.000 personas esperándoles. Ellos estaban en el balcón del ayuntamiento y Lennon hizo un amago de hacer el saludo fascista, porque decía, aunque me baje los pantalones, aunque haga el saludo fascista, como están todos embobados y no escuchan la música y solo quieren vernos a nosotros, aplaudirán igual. Esto es otra prueba de su concepción del absurdo, ¿no? En el sentido de decir, da igual lo que hagamos, porque como somos nosotros, pues les da absolutamente igual todo. Y de hecho por eso terminaron los conciertos y se concentraron en el estudio de grabación, porque querían ser artistas, no querían ser 4 personas que iban circulando y recibían ovaciones. Ellos se sentían artistas y bueno, de hecho demostraron que lo fueron y su estela sigue permanente, ¿no? Jordi, si me esperás un poquito, vamos a una pausa comercial y después seguimos conversando con Jordi Corominas desde Barcelona sobre este libro de John Lennon por su propio cuento y una españolita en obras. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Yo soy el hombre huevo, ellos son el hombre huevo, yo soy la morsa, es lo que dice algo John Lennon. Yo soy él, tú eres yo, todos somos a la vez, mira cómo corren como cerdos ante un rifle, mira cómo vuelan, estoy llorando, sentados en un cornflake, esperando que llegue la camioneta, camiseta de la corporación, maldito martes estúpido, hombre, bueno, en fin, esto es uno de los temazos de John Lennon, de los Beatles, I Am the Walrus. Toda la cosa esta que tiene de letra absurda, casi como si fueran los niños soltando gamberradas en el patio de colegio, ¿no? Y aparte hay referencia, quizás esta letra es más citada porque hay referencias explícitas a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, bueno, además lo más gracioso de todo es que como Lennon era muy rápido y yo creo que era una persona que leía mucho, pero se le quedaban como versos sueltos, ¿no? Entonces él se equivocó con el título, porque la referencia a Alicia es la historia de la morsa y el carpintero, y él pensó durante mucho tiempo que la morsa era el factor bueno de esta historia, y en cambio es al revés. La morsa es avariciosa, es egoísta, y bueno, y él en cambio pues invirtió los roles, ¿no? No sale el carpintero, pero él después creo que justo antes de morir dijo que de haber titulado la canción soy el carpintero, pues no sería lo mismo. Tiene gracia decirlo. No, pero aparte cita a Edgar Allan Poe, en fin, cita canciones de él como Lucy in the Sky with Diamond. Con respecto a este libro, John Lennon por su propio cuento, un españolito en obras, yo había recibido antes de leerlo, te voy a pedir opinión, porque había recibido la opinión de que mirá que no es muy bueno, no sé qué, no sé cuánto, y yo pensé, digo, bueno, será... es un mito, se saca un libro porque es un mito, obviamente lo mejor de John Lennon está en su música, pero a mí me sorprendió, en un momento pensé que eran como aquellos ejercicios cortasarianos de Cortázar que cambiaban las letras de palabras y no había ninguna palabra reconocible, pero uno se daba cuenta de qué trata el texto. En internet también hay otros textos así que van que genera un efecto, digamos, de extrañamiento o cómico, ¿no?
Sí, a ver, él busca ese, bueno, no sé si buscaba el efecto. Él también le propusieron recopilar lo que es el libro. Él tenía, nunca lo tenemos que olvidar, 24 años, y lo juntó, y de repente el libro, que tenía unas previsiones buenas, ¿no?, en el mercado, superó cualquier expectativa. Eso hinchó un poco la bola, como decimos aquí. El libro fue un bestseller de su tiempo, pero yo creo que su importancia es más bien en relación a la evolución del artista, ¿no? Con 24 años ya tenía dentro de sí el germen que llevaría precisamente a canciones como I Am the Walrus o hasta Lucy in the Sky with Diamonds, partes de A Day in the Life, ¿no? Las grandes canciones donde él roza la genialidad a partir de su surrealismo, que además es de los músicos pop que mejor lo consigue. No, Bob Dylan quizá lo hizo en su momento, pero desde otra perspectiva, y en los 60 pues hay mucha psicodelia, pero Lennon lo hace con un lirismo que es casi inalcanzable. Y en este libro está un poco el génesis de todo esto. Este libro, por lo menos por su propio cuento, que aquí en Argentina en el año 68 ya se había traducido por En su tinta, que es otra forma también de decirlo, fue llevado a teatro en el año 68 en Londres. O sea, la Beatlemanía generaba todo eso y mucho más. Pero desde el punto de vista, digamos, de la creación, hay una cuestión de que no sé si soy claro, John Lennon estaba haciendo una película, creo que con Richard Lester, Cómo gané la guerra en España, y editó este libro, o salió un par de libros, y él, una vez leí, no sé dónde, que para ese año que estuvo en España, fue fundamental, digamos, de cambio fundamental. Y hubo alguien que dijo que cuando volvió ya no tenía el mismo físico, hasta le cambió la cara. Bueno, fue el año 66, y es el año donde ellos deciden cancelar y acabar con las giras. Tocan el último concierto creo que es en San Francisco, y bueno, ellos tienen claro que es el último concierto. Hasta ahí una famosa frase de Harrison volviendo a Inglaterra, que dice medio irónicamente, bueno, ya no soy un Beatle, ¿no? Entonces, los cuatro durante ese verano del 66 y durante el otoño toman caminos separados un poco para ver dónde irán a parar, ¿no? Y Lennon, es lo que decías tú muy bien, rueda en Almería, en el sur de España, la película de Lester, se corta el pelo, empieza a llevar esas gafitas tan características suyas, y en Almería fue donde compuso Strawberry Fields Forever, recordando la infancia, ¿no? Y entonces, ahí cuando vuelven a Londres en noviembre del 66, se produce la maravillosa coincidencia de que Lennon llega al estudio de Abbey Road con Strawberry Fields, y McCartney le responde en esta especie de competitividad medio amistosa de los dos con Penny Lane. Y resulta que las dos son dos canciones de infancia, y son tan buenas que el productor George Martin no sabe cuál escoger para que sea la cara A del single. Entonces deciden una cosa muy democrática, que es que haya dos caras A en el single. Normalmente había una A y una B, y Penny Lane y Strawberry Fields se convierte a partir de esta transformación, ¿no?, que luego se desarrolla más en que cada uno elige un camino individual en el mejor single quizá de la historia de la música pop hasta el momento. Claro. Y es una transformación muy bestia de su misma música, ¿no? Sí, no solamente fue una transformación, claro, sino que el disco que inmediatamente hacen es el Sgt. Pepper, y estos dos temas no lo incluyeron dentro de Sgt. Pepper porque no incluían lo que daban en single, en simple, no lo ponían en el LP. No, porque era una cosa que ahora podría sorprender mucho, ¿no? Pero era el single en ese momento se valoraba más que el LP a nivel de público, y George Martin lo dice en sus memorias, que para él fue un error tremendo, porque llegan a estar Penny Lane y Strawberry Fields en el Sgt. Pepper's, y si ya para muchos es considerado el gran álbum, pues entonces ya sería insuperable, ¿no? Claro.
dentro, digamos, de toda esta, cuando se habla de John Lennon y se lee este libro, Sí. inmediatamente es algo que ocurre más bien, bueno, en música también ocurre, pero a nivel literario es permanente, ¿no? Buscar influencias, generar, este hombre, John Lennon, decía que no tenía prácticamente influencia, que tenía de Lewis Carroll, pero los otros que le mencionaron, Finnegan Wake, sí. el de Joyce, o otros autores, él los fue a leer después y se aburrió. Sí. Y en tu artículo que escribí sobre esto, vos escribiste un artículo sobre Sí. esto, dice que cuando él estaba en la secundaria con todos los problemas, dice, la aventura de Alicia, decís vos, Jordi Coromina, fueron uno de los consuelos favoritos del joven, y ello se nota en el lenguaje que encontramos en el volumen, ¿no? En este libro, que también debe, y mucho, a las delicias cómicas de The Goons, que era un show de radio registradas casualmente por George Martin en los estudios de Abbey Road. Yo estuve leyendo en otro lado, George Martin era el productor de ese programa de radio, ¿no? Sí. Pero no y sé. bueno, no olvidemos... Sí. Di. No, Lo más importante es que el líder de The Goons era Peter Sellers. Claro, era Peter Sellers que bueno, luego fue reconocido mundialmente, ¿no? Por La Pantera Rosa, por El Guateque y por muchas otras películas. Sí. Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Kubrick, pero que es uno de los grandes cómicos y claro, es otra prueba de este humor irónico, de este gusto británico por lo absurdo. Yo por ejemplo, cuando he visitado Gran Bretaña y cuando he ido al norte, visité Liverpool una vez y me quedé alucinado porque como el tiempo es más frío, todo es como más gris, ellos intentan contrarrestar esto vistiendo con ropas de colores, por ejemplo. Mira. Y por ejemplo, pues a nivel, yo creo que esto también a nivel lingüístico, ante tanto frío y ante tanta monotonía climática, como quien dice, intentarán contrarrestarlo con el humor y con la ironía, porque si no vivir en esas latitudes en invierno, pues supongo que puede llegar a ser bastante insufrible, ¿no? Hablamos de temperaturas bajo cero, una ciudad donde, pues cuando ellos nacieron tampoco es que existiera una gran posibilidad de salir por la noche, eran otros tiempos, ¿no? Y entonces, pues la gente que no tenía ni tele ni tenía internet y se conformaba con poco, intentaba divertirse a través de cosas muy simples. Y bueno, simples que no lo son tanto, ¿no? Porque el lenguaje de simple no tiene nada, pero... No, y el de Peter Sellers... de palabras... Y el de Peter Sellers menos, ¿no? Sí. Claro. Sí, un señor muy ingenioso en todo momento, además, y que no... Tú no podías quedarte como quien dice descubierto porque él... Si en vez de un cómico hubiera sido un pistolero, te hubiese desarmado la primera, ¿no? Sí. Peter Sellers tiene... me interesa el tema de las influencias, esto porque a veces alguien escribe y se busca influencias literarias, alguien es músico y se buscan influencias musicales. En este caso es claro que hay una cultura masiva, mediática, pero estamos hablando de Peter Sellers, que era un tipo, uno lo ve en Lolita, hace poco estuvimos hablando aquí de Lolita Stanley Kubrick, y es un surrealista sorprendente. Yo leí el libro Lolita y resulta que ese surrealismo no es de Peter Sellers, ya estaba en el libro, pero lo hace espectacular. Ya estaba. Pero lo hace suyo. Lo hace, claro, parece que es natural. Es más, hablé con críticos que decían, no, sobresale demasiado Peter Sellers, hace demasiado de él mismo, y el tipo dice los mismos diálogos que están en el libro de Lolita cuando no existía Peter Sellers. Pero con esto quiero decir que hay una cultura, después vienen los Monty Python también, los Monty Python, que es la misma línea, ¿no? Bueno, y los Monty Python eran muy amigos de George Harrison. De hecho, Harrison hizo de productor de La vida de Brian y hasta aparece en la película con un cameo. Bueno, Harrison tenía un sentido del humor hilarante y tanto es así que hasta llegó a participar en la parodia que hicieron, creo que eran los Monty Python, de hecho, sobre los Beatles, que se llamaba de Ruthless. Y él hacía de periodista en la época de la Beatlemanía, ¿no? Pero el tema de Peter Sellers también es importante por una cuestión, y espero que haya muchos oyentes escuchando el programa ahora mismo, que es la indudable influencia de la radio en los años 50. Porque los The Goons también hacían shows en la radio y luego pues estos shows tenían tanta importancia que daban para grabar LPs. Daban para grabar LPs humorísticos y así se ganaba la vida George Martin antes de los Beatles.
Increíblemente era su principal fuente de ingresos. Increíblemente George Martin trabajaba en The Goons y después trabajó con otros. Y lo que estuve leyendo, que yo no conocía ese show The Goons, es que fue durante unos 10 años, pero después continuó, como decís vos, todos esos programas grabados en Nueva Zelanda, en Australia, en distintos lados, se siguieron dando, ¿no? Hasta el día de hoy. Claro, ¿no? Tenían un éxito. Todos estos programas podían llegar a cruzar fronteras en su momento. Es un poco la otra cara de la moneda de lo que luego fue la principal influencia de Lennon y que le abrió los ojos, ¿no? Aunque esto no sale en el libro, que es Elvis Presley, ¿no? La música, en este caso, que llegaba desde el puerto de Liverpool y anteriormente desde los Estados Unidos de América, la música que rock and roll de los Estados Unidos de América, que para cualquier chico de mediados de los 50 era una revelación, y bueno, y a Lennon le abrió los ojos, pero nunca perdió esa vertiente humorística tan británica, que es la que realmente impregna las páginas de los libros de los que estamos hablando. Y después también tuvo un pasaje por la Escuela de Bellas Artes, que lo mencionas vos también en tu artículo, con su gran amigo Stuart Sutcliffe, que es Sutcliffe, el que se mató. Se mató, no, murió con un derrame cerebral o algo así, ¿no? Sí, tuvo, bueno, además es un episodio extraño ese, pero Stuart Sutcliffe era, cuando fueron los Beatles a Hamburgo, le dieron un bajo con el dinero que había ganado, aparte de vender una obra pictórica suya. Se ve que estuvo relacionado con los grandes pintores de Inglaterra de finales de los 50, con gente que ahora tú vas a Londres y te encuentras obras suyas en estaciones de metro y cosas así. Ahora estoy intentando recordar el nombre de uno, pero no me sale. Y él tenía un gran futuro como pintor. Sí. Pintor de vanguardia, ¿no? Tenía un grandísimo futuro. Sí, un pintor de vanguardia alucinante. Y bueno, los Beatles lo enredaron a que tocara el bajo. Lo que pasa que Stuart, que era como el gran amigo de Lennon, pues ahí en Hamburgo se enamoró de Astrid, que es la fotógrafa, esas fotos donde ellos salen vestidos de cuero en Hamburgo, y él se ve que tocaba tan mal el bajo que en las actuaciones pues no daba la cara al público, y terminó tocándose con McCartney, y bueno, y al final Stuart dejó el grupo por amor y porque no era bueno, y aquí empieza la otra leyenda Beatle, que es la de McCartney con el bajo, ¿no? Que es una cosa que, bueno, Paul McCartney, como tiene una carrera tan larga, a veces parece que la gente se olvide de él, pero el bajo de McCartney marca parte del sonido de los Beatles. Es escucharlo atentamente y es maravillarte. Yo le tengo particular devoción como músico. No, está considerado un gran innovador en el bajo, pero yo te quería decir, bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero para última, que otra de las vertientes de Lennon, por eso lo de la Escuela de Bellas Artes y lo de su amigo Stuart, que fue la gran tragedia cuando muere joven, era que él fantaseaba con ser dibujante en un momento, o sea, no quería ser solo músico. Bueno, Lennon en realidad fue un hombre totalmente polifacético. Yo creo que hacer cosas como la de publicar un españolito en obras le suponían un acicate extra, porque es lo que se llama, no sé si vosotros usáis esta expresión, pero un culo de mal asiento. No lo usamos. Un culo de mal asiento, una persona muy inquieta que es incapaz de quedarse quieta, ¿no? Hormigas en el trasero. Exacto. Tiene la necesidad de hacer cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa que significaba para él dibujar, ligar con chicas, escribir tonterías y guardarlas en papelitos que luego se encontraban por ahí, y hacer bromas constantemente. O sea, yo recomiendo, por ejemplo, a nivel de ingenio, que pueda recordar mucho a los libros de los que estamos hablando, mirar vídeos en YouTube de lo que hablan ellos mientras están grabando los discos, porque es que están todo el rato de broma. Y es el mismo humor surrealista. Seguramente es un humor de Liverpool, y nosotros lo identificamos ahora como universal porque ellos lo difundieron así, pero es un humor muy de lo que eran ellos, jóvenes de 20 años con un talento especial, ¿no? Y en el libro eso se refleja.
Muy me bien, deja totalmente. Jordi, te dejamos dormir acá desde Montevideo, te mandamos un abrazo, espero que pases por aquí, que se dé el Mundial de Poesía ahí, y te veamos, Esperemos. que salgas a morder la cancha ahí con la garra española, y vernos aquí en las caras en los estudios de Radio Uruguay. Así nos damos el abrazo en persona. Muchas gracias. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Marcelo Pereira, director de La Diaria. ¿Cómo andás, Marcelo? Bien, ¿cómo estamos? Marcelo, lo llamamos porque en realidad te llamamos nunca para hablar de prensa ni de periodismo. Recuerdo que te hemos llamado para hablar de Bob Dylan y para hablar de el Philip K. Dick. Ajá. Así que en este está caso, bien. John Lennon. Digo, leíste el libro por su propio cuento? ¿O qué pensás de John Lennon? Mirá qué pregunta te hago. Así nomás. Así nomás. No, el libro lo leí hace muchos años. No lo tengo actualmente. Hay una versión argentina llamada En su tinta, ¿no? Sí, Sí. De los 60, fines de los 60. Claro. Sí, yo tuve una primera experiencia con los Beatles de niño, chico, ¿no? Bastante graciosa porque acá en Uruguay daban una serie de dibujitos animados yankee sobre los Beatles, con los Beatles como personajes, que la pasaron a la televisión uruguaya un buen tiempo, digamos, unas pequeñas aventuras y canciones. Sí. Y claro, yo me acuerdo en mi visión de niño, lo primero que recuerdo son los dibujos animados. Y después un día pasaron imágenes de los Beatles en un concierto en Estados Unidos, y yo en realidad no sabía si, digamos, qué es lo que estaba primero, ¿no? Si los dibujitos eran sobre esas personas, o si esas personas que yo veía cantando eran como los tipos que están disfrazados de civilines de Finlandia, ¿no? ¿Qué era primero? Pero bueno, claro, igual agarré de chico esa sacudida brutal que fue poder estar escuchando los discos a medida que salían, ¿no? Cómo iba cambiando todo cada vez que salía un disco nuevo, era cosa impresionante. Y entre ellos, claro, John Lennon era como la personalidad más fascinante, ¿no? Fue un tipo que, además de ser un gran compositor, un gran cantante, un tremendo guitarrista rítmico, manera de ver además, tenía esa cosa como peleadora, desafiante, ese tipo de perfil de artista que de repente en los otros no estaba tan marcado, ¿no? Entonces, y después, bueno, claro, esas primeras cosas que sonaban tan raras acá también en ese momento, esas primeras acciones o performances de él, cuestiones más o menos políticas, ¿no? Eso después, digamos, o al final de los Beatles, y él tiene toda se va como desarrollando esa parte más política, donde se meten en la cama con Yoko en un hotel durante un mes y se va bajo las sábanas, cosas así. Claro, pero además, bueno, las maneras eran muy extrañas para mi visión de entonces, ¿no? Pero sobre todo, bueno, un músico, un rockero que estaba preocupado, interesado en una cantidad de cosas políticas que no era tan común en ese momento, ¿no? Por lo menos por lo que uno se enteraba acá. Los tipos en ese momento hacían cualquier cosa y pasaba a ser una noticia internacional. Y después algunas otras cosas de él que siempre me impresionaron mucho, ¿no? Esa decisión realmente que uno lo va valorando cada vez más con el tiempo de parar en algún momento y dedicarse a criar a su hijo, ¿no? Una decisión muy fuerte, está muy bien que lo digas, en el año 75 él se retira totalmente, dice que incluso cuelga la guitarra para criar a su hijo, y claro, en su momento todos los veíamos como que una gran decisión, muy fuerte, un tipo con gran temperamento. Después nos enteramos de que eso le llevó muchísimas dudas, muchísimas indecisiones, y sobre todo porque en estos mega astros internacionales, está el doble discurso, ¿no? Yo no doy más de tanta gente, de tantos periodistas, pero nadie quiere irse a la casa a quedarse solo. Claro. No, pero realmente, además es un tipo que uno después entiende mucho mejor, ¿no? Sobre todo a medida que es más grande y tiene hijos también. Aunque uno no se puede ni siquiera empezar a imaginar lo que podía ser
la vida cotidiana de un Beatle en la actividad, ¿no? No, es un... Este, Sí, Ringo llegó a decir, nosotros les dimos, o George Harrison, le dimos todo, nos dieron todo al público y ellos se quedaron con nuestros nervios. claro, sí, sí. Pero digo, el tema ese de decir, un tipo además había sido, bueno, que había tenido un problema muy grande de no tener a su padre justamente, cómo realmente decide, y su primer hijo, digamos, lo tuvo un poco al costado, ¿no? Y dice, no, yo quiero ser padre. Es muy fuerte, porque es una cosa también de las que no se recuerdan siempre entre las cosas inspiradoras que hizo, pues yo creo que es una de las más inspiradoras. No, pero también, tenía problemas graves de paternidad y, bueno, problemas con fue criado por un tío y entonces Julian Lennon, vamos a decirlo hoy, menos mal que estamos hablando de esto, Julian Lennon hoy cumple 50 años, le mandamos un abrazo desde acá de la máquina de pensar, feliz cumpleaños, y él dice que lo había visto muy pocas veces a su padre, y el propio John Lennon dice en el año 80, ya cuando en una entrevista a Playboy dice que John Lennon, el más chico, es un hijo querido, en cambio Julian es como todos nosotros, el resultado de un sábado de noche y una botella de whisky. Sí. Que es terrible, ¿no? Claro. Pero bueno, no, digo, yo qué sé, es muy difícil decir en 2 o 3 frases qué significa John Lennon para uno, ¿no? Porque son esas figuras que acompañaron el crecimiento. No, fíjate, claro, el hijo tiene 50, hijo mayor. Sí, Julian Lennon cumple 50. O sea, claro, tipo en edad no de padre, de tío cómplice, ¿no? Claro, es mucho más el tipo de relación que yo creo que mucha gente tuvo a la distancia con él, ¿no? Yo medio loco, pero... Sí, sobre todo después, bueno, te iba a preguntar musicalmente después de los Beatles, porque todo el mundo comparaba y todo, había un gran impacto en ese sentido. Pero se me termina el tiempo, Marcelo. Estuviste hablando de que John Lennon tuvo la lucidez de retirarse de ese mundanal ruido, esa locura, y estar 5 años, que él decía que no tocó la guitarra, pero después realmente aparentemente hizo canciones, pudo sacar 2 discos al toque, ¿no? Double Fantasy y Milk and Honey. Esto tiene que ver con Lento, con un suplemento, una revista que acaba de sacar La Diaria. Sí, tiene algo que ver, sí. No, bueno, el asunto es que después de 7 años de diario, nosotros hace un tiempo ya que veníamos sintiendo que teníamos ganas de hacer más, ¿no? Y también de hacer algo que está en la misma línea, pero es un poco distinto. Dicho que todos los periodistas siempre sueñan con escribir una novela algún día, ¿no? Cuando tengan tiempo. Pero bueno, esto es una cosa intermedia, o más cercana. Le dimos por decir, bueno, vamos a hacer otro tipo de ritmo que no es el del diario, que es realmente escribir con tiempo, cosas que se tengan que leer con tiempo, y que puedan agarrar procesos más largos también, ¿no? ¿Es periodismo de investigación? En algunas cosas sí, en otras es, digamos, no es una revista teórica, ¿no? De ese tipo de cosas. Es una revista con mucho énfasis en tratar de hacer periodismo de calidad. Ajá. Porque hay algunos, porque antes de que saliera yo estuve conversando con algunos de los que están ahí, y como siempre, están todas las intenciones y todo como cada uno como lo ve, y eso después en la marcha va tomando otro perfil, eso lo sabemos todos, ¿no? Y alguien me dice, no, va a ser una revista de proyección cultural. Sí, que yo creo que en un sentido un poco amplio de cultura también, ¿no? Porque, por ejemplo, la idea no es publicar notas sobre espectáculos, sobre libros, eso en general lo hacemos en el diario, sino más bien al revés, o sea, tratar de usar recursos culturales para hacer periodismo, ¿no? Incluso a veces convocar a escritores a hacer notas, o tratar de que los periodistas hagan cosas que tienen más de escritura. Y sí, está en algún punto así, no va a ser una revista centrada en la coyuntura política, ni en la coyuntura de casi nada, ¿no? Salvo la sección que está dedicada a tiempo libre, eso sí, mucho humor, tiene como 20 páginas de humor, con alguna gente la que esté en la diaria y otra externa.
Y bueno, no sé, yo pienso que hay nosotros conocemos mucho a los suscriptores porque tenemos una relación que sabemos quiénes son, dónde viven, se comunican mucho con nosotros. Y pensamos que había también una demanda, se juntaron las ganas nuestras de hacerlo y las ganas de la gente de leer otro tipo de cosas hechas con nosotros. Y pienso que hay un espacio ahí. Preguntas más prácticas. Lento es una revista de la diaria, pero yo vi que se puede comprar en kioscos. La diaria no se puede comprar, es por suscripción. Sí, en general va a estar más bien en librerías, va a tener puestos fijos de venta. No el sistema de kioscos de calle, pero sí puestos de venta en otros lugares. Y otra pregunta, Marcelo, ¿cómo es que no la distribuyamos con la prensa? ¿Cómo es que nosotros no recibimos nada? No, se distribuyeron unas cuantas. ¿Ah, sí? Llegaron acá a Radio Uruguay y no la vi, entonces yo. Son las cosas de los primeros números también, porque esta revista, hasta por su tamaño, no se puede distribuir de noche junto con el diario, porque no pasa por abajo de las puertas. Entonces se entrega en mano, entonces el sistema es diurno, distinto, y por eso estamos ajustando de otra manera. El precio es 180 pesos, pues leí, ¿no? 180 pesos y para los suscriptores 120. Y los suscriptores pueden recibir la diaria y la revista o solo la diaria, ¿no? Es algo... Sí, o solo la revista. Es otro proyecto, digamos, paralelo. Claro. Sí, incluso yo no soy el director de la revista es Gabriel Lago. Gabriel Lago, sí, yo fui con uno de los que conversé en este verano y me contó todo este proceso, de que también hay una cuestión de background, ¿no? De proyecto. Me acuerdo que le dije, bueno, pero sería como Insomnia de postdata. Me dice, habría que ver en las columnas Insomnia. Está bien, ¿no? Porque hay una serie de cosas. Alguien me decía hoy en la radio, ¿no será parecido a Qué pasa, el suplemento Qué pasa del país? En su momento también. Insomnia estaba mucho más centrado en temas propiamente culturales y artísticos, ¿no? Y Qué pasa, creo que a la vez Qué pasa ha tenido distintas épocas. Claro. Una época mejor, eso a manera de ver cuando la dirigía Leonardo Abarcón. Claro, eso yo me acordaba de eso, sí. Sí, es una cosa muy cuidada en cuanto a lo periodístico, al tiempo, en ese sentido tiene algunos puntos de contacto, pero tengo la impresión de que, digamos, Qué pasa estaba en un registro también un poco más acotado, ¿no? Periodismo e investigación era más bien eso. Sí. Muy bien, Marcelo, gracias por estar acá y bueno, mucha suerte con Lento, esperemos en algún momento verla y poder conversar, ¿no? Sobre todo porque sirve para insumos, digo, ¿no? Es algo que va retroalimentando, programas culturales como estos se nutren de eso también, ¿no? Sí, por supuesto. Te mando un abrazo. Bueno, otras, chao. Amigos, se termina La Máquina de Pensar, mañana nos va a visitar el crítico musical Andrés Torrón.